Bueno, estamos en comunicación directamente con Alemania, con la investigadora, historiadora, socióloga, periodista de radio, televisión, prensa escrita, Gaby Weber, que ha hecho grandes aportes en cosas que normalmente no se quiere hablar. Buenos días, Gaby. Hola, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, bueno, ¿qué nos puedes contar desde Berlín? ¿Del tiempo o del tiempo político? De las dos cosas. Ok, el tiempo es bastante más o menos. Ser un verano, yo prefiero el verano uruguayo. Pero bueno, el tiempo político es peor todavía. Sabes que, no sé, tú has leído los diarios, ¿no? Y te enteraste del atentado que hubo en una ciudad en el oeste de Alemania, en Solingen, y bueno, que cobró 3 muertos y 8 o 9, heridos, que fue en un festival por la diversidad, y bueno, ya agarraron, es decir, un sospechoso, el autor, que es un sirio, y entonces ahora todo el mundo está sacando sus conclusiones, hay todo el mundo dice qué horrible, qué sorpresa. Eso es el clima político, y estamos a una semana de elecciones en la parte oriental de Alemania, en dos, departamentos o provincias orientales. Y bueno, asustan, para el gobierno. El gobierno está muy asustado por los, lo que va a hacer esa elección. Sí, seguramente esto ayude a que la extrema derecha crezca más. Sí, pero yo no es decir, una cosa es la extrema derecha, que tiene sus capos y sus estrategias, pero también hay que ver lo que pasa con la gente. Es decir, de alguna manera la gente está muy asustado, porque obviamente algo cambió, el sentido de la seguridad relativa desapareció. Fue un atentado muy brutal de un tipo que hace poco que llegó y que nadie pensaba que eso podía pasar. Bueno, yo me pregunto dónde está, la policía. Al final, además, la prensa, no tenés una idea cómo te informan, inventan cosas, lo que hace la policía. Al final, el mismo autor del crimen se presentó para ser detenido. Pero bueno, hasta llegar ahí, fue todo un clima horrible, y la gente no sabe qué hacer. Obviamente eso pasó en el marco de un festival por la diversidad. La palabra diversidad acá, es el símbolo de la política correctness, de todo un ambiente que está muy rechazado no solamente por la derecha, es decir, están pensando que algo está cambiando en Alemania y que eso va muy rápido, y que eso le arriesga su seguridad y su vida normal mucho. Por eso yo también creo que el próximo domingo vamos a tener una sorpresa. Escúchame, estaba escuchando a Ezequiel Vistoletti, que tiene un espacio Demoliendo Mitos. Él reside en Berlín también, es un politólogo, un analista interesante, y hablaba de la gran pobreza que vive hoy Alemania con el tema de la guerra en Ucrania. ¿Qué pensás al respecto? Mira, la gente, sobre todo los jóvenes, los viejos, está muy asustado. Por un lado, es la guerra en Europa. Ucrania es Europa, y se acerca la guerra a la misma Alemania, porque el gobierno de Alemania, que en ese momento está gobernado por una coalición de socialdemócratas, liberales y verdes, que antes eran pacifistas, hoy en día son los más belicistas que te puedes imaginar. Y entonces eso no solamente requiere, un sacrificio financiero, porque Alemania es, el segundo
país que apoya desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista, digamos, bélico, con armas, a Zelensky, el gobierno de Ucrania, pero del otro lado también hay toda una militarización que ahora van a colocar otros misiles, la OTAN, por supuesto, y la OTAN está dominado por los Estados Unidos, y entonces no sabe dónde termina eso. Ya están pensando de volver con el servicio militar obligatorio. Eso por un lado. Lo otro que tenemos es la situación en Gaza. Alemania es uno de los mayores proveedores de armas desde el año 60. Tú sabes que yo hice una película Cómo nació la bomba atómica de Israel, y fueron los alemanes que le dieron los patentes, le dieron 630 millones de marcos en aquella época, que con eso lo financiaron, y todo el, digamos, el know-how, los científicos lo mandaron a fabricar, de colaborar con los israelíes. Eso, digamos, Alemania es parte de ese horror donde mueren miles y miles, y no se ve un fin de toda esa matanza en el Medio Oriente. Entonces está pasando algo donde el ser humano normal no tiene, ni lo preguntan, tiene que tomar eso que viene. Para volver a tu pregunta. No, pero yo, perdón. Yo quiero hacer una pausa ahí y subrayar, porque la gente no sabe que tú investigaste lo que ocurrió hace 60 años, que fue el secuestro de Eichmann, y que a partir de eso descubrís toda la trama de la bomba atómica para Israel, donde está involucrado el gobierno de Israel, el gobierno alemán, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno argentino. ¿Correcto? El gobierno de Estados Unidos en ese momento tenía un presidente que recién llegó al gobierno en ese momento, que era Kennedy, y Kennedy no era militarista de ninguna manera, y Kennedy se enteró digamos, estando ya en el gobierno, porque los documentos para eso son muy difíciles a llegar. Acordate que a mí me detienen cuando yo quería viajar y visitar los archivos nacionales en Estados Unidos. Es decir, Kennedy estaba en contra de la bomba atómica de Israel, digamos, de otros países también, porque además está en las leyes estadounidenses. Sí, el gobierno de Argentina le dio el uranio en 3 entregas, que bueno, yo tengo los documentos, los decretos, que ni siquiera son secretos. El gobierno alemán, el primero que ayudó para ese proyecto, fue, bueno, lo que yo te dije, la financiación, el know-how, los patentes, todo eso, y bueno, eso pasó y nadie habla de eso, y entonces eso es una cosa que no quieren que se sepa. Exactamente, no quieren que se sepan. Es más, cuando se habla del episodio Eichmann, incluso prensa de izquierda, concretamente página 12, omite utilizar la referencia bibliográfica de tus investigaciones porque no se quiere que se sepa el aporte que hiciste, que es fundamental. Pero continuamos. Mira, Página 12 y esos medios son kirchneristas. Yo hice juicios en Argentina, primero contra los gobiernos kirchneristas, por toda la documentación que está en la Cancillería, después lo seguía, después de la nueva ley con Macri que hizo para el acceso a la información pública. Yo estoy ganando en todas las instancias, y al final de 4 años el gobierno argentino y la Cancillería, dice, nos dimos cuenta recién que alguien tiene que haber robado los documentos de mayo y junio del 60, el intercambio de correspondencia entre el consulado argentino en Israel y Buenos Aires. Es decir, todos los gobiernos argentinos, los kirchneristas, lo de Macri, lo de Milei ahora,
todos lo mismo para esconder la verdad, aunque el discurso es otro, son iguales. Y entonces página 12 no quiere que se sepa, simplemente eso están, hacen lo que quieren, digamos, el partido y no quieren que se sepa la verdad. Lo lamento mucho que, bueno, son periodistas, pero obviamente no tienen ningún compromiso con la verdad histórica. Bueno, continuamos con el tema que estabas desarrollando y que yo te desvié para hacer esta aclaración. Continuamos. Sí, no te contesté tu pregunta por la situación económica en Alemania. Exacto. Mira, esto nunca fue tan mala como yo me acuerdo, porque no solamente Alemania es el único país desarrollado que está en recesión, hay un proceso de deindustrialización, es decir, el costo de la energía es tan alto que ya no tiene sentido de producir en Alemania, sobre todo la industria farmacéutica, la industria pesada, y eso es el resultado que el gobierno alemán, sobre todo el Partido Verde que forma parte de ese gobierno, renunció voluntariamente al petróleo y al gas de Rusia. Entonces, en ese momento para la industria se está fugando, están quebrando las empresas y además el costo para participar en la guerra en Ucrania es muy alto y los Estados Unidos, bueno, el gobierno en ese momento es Biden, él está pidiendo participación en los gastos de la guerra en Europa. Es decir, de alguna manera Estados Unidos se quiere retirar de Europa de la guerra porque le es costoso también y necesitan su dinero para otras cosas más importantes. Entonces piensan que ahora siguen los europeos apoyando a Zelensky en una guerra que, como dicen los expertos militares, ya está perdido y están muriendo miles y miles de personas en ambos lados. Gaby, hablando del tema económico, te voy a poner dos casos concretos. Tengo un matrimonio amigo, él es ingeniero y ella es abogada. Los obligaron a jubilarse, están trabajando en negro. Y me acaban de decir hace unos días, nunca pensamos que íbamos a estar en esta situación de déficit financiero como en este momento. Estoy hablando de un matrimonio de dos profesionales universitarios. Y tengo otra amiga en Dreieich, al sur de Frankfurt, que tiene 3 profesiones universitarias y tuvo una ACV y está sintiendo, se recuperó por suerte, pero está sintiendo la crisis y además la mala atención médica. ¿Qué me podés decir al respecto? Mira, en ese momento están hablando de aumentar la edad jubilatoria a 70 años. Todavía está en 67, pero lo quieren subir a 70 años, que en realidad es una reducción de la jubilación. Están anunciando cortes en las jubilaciones que ya son muy chiquitos, es decir, yo veo alrededor mío, mis colegas no cobran más que 800 euros, que te da para alquilar un monoambiente, y pagar la calefacción, pero no te da para comer. Entonces llegan al final de su vida y ya tienen que tocar la puerta para pedir ayuda económica al Estado. Es vergonzoso, son gente profesionales con doctorados. Todo eso está pasando porque ya no se consigue empleo fijo, es muy a freelance, y la gente tiene, como tú dijiste, tiene varios empleos. Están importando mano de obra calificada de tercer mundo también, porque la gente que el médico que recién se recibe se va a Estados Unidos y va a otros lugares donde tiene mejor perspectiva. Entonces todo el Estado no tiene ni un proyecto ni estrategia, no hay ni un político en Europa que se siente y que empieza a tener una discusión cómo queremos, vivir.
hay una pelea, lo único que tienen es el fantasma de la derecha. Por supuesto, a mí tampoco me gusta la derecha, pero ¿dónde está un proyecto cómo queremos vivir? ¿Por qué la gente vota a la derecha? Es decir, hay que investigar eso. ¿Dónde están las ideas, los proyectos de la izquierda? Hoy la izquierda alemana o europea está muy estatista. La izquierda durante la pandemia fue la que pidió más represión, la que pidió el encierre, la que pidió las vacunas forzadas. Es decir, la izquierda se transformó en ser muy útil al Big Pharma, digamos, la industria farmacéutica, la industria de los agrobusiness, ya perdieron, digamos, el empuje, por ejemplo, defender, digamos, la ecología. ¿Por qué la gente votó a los verdes? ¿Por qué pensaron, bueno, algo van a hacer? Es decir, está en el contrato de la coalición, por ejemplo, acabar con el glifosato. Es decir, se comprometieron todos los partidos del gobierno y no se hizo. Digamos, con el voto o con la ausencia, con la abstención del gobierno alemán, dieron otros años para ser legal el glifosato. Ahora están pensando de aumentar, digamos, los límites de los agrotóxicos porque la industria lo pide, porque la cosecha va a ser mala. Es decir, todo lo que era en una época, que eran los verdes, cuando eran movimientos, ahora son parte de la burocracia política y hacen exactamente el contrario de lo que pretenden hacer. Pero ellos mismos cobran muy bien, viven una vida muy privilegiada. Y de eso no están hablando. Lo único que dicen es, lo único que hay que evitar es la ultraderecha. Por supuesto, en ese momento tenemos un gobierno relativamente nuevo. El otro día hablamos sobre el proyecto de la Sarah Wagenknecht. Mira, por supuesto, si hablamos, uno siempre encuentra, digamos, dudas, porque ellos no empiezan de cero. Ellos arman una fuerza política con lo que hay. Pero al menos si tú quieres protestar contra ese gobierno, no tienes que votar para la alternativa, para Alemania, para la derecha. Tienes la posibilidad de votar ese partido nuevo. Sí, todavía no tiene ni un programa del partido y ya la gente tiene intención de votos de casi el 20% en las provincias orientales. Es decir, hay toda una necesidad de llegar a otra cosa. Y la prensa, digamos, oficialista, que en realidad son el 80% de lo que lee la gente, no está informando, está haciendo una campaña feroz. Con el único argumento, hay que evitar la derecha y hay que evitar a Trump, y no hablan de cómo quieren, digamos, que quieren proponer. Hay una ausencia de proyectos enorme. Gaby, para ubicarnos y el público uruguayo entender, la Sarah Wagenknecht viene de un gran grupo que es Die Linke, que viene a ser la izquierda. En Sarah Wagenknecht, después de Merkel, era la política más reconocida en toda Alemania, la diputada más reconocida en toda Alemania. ¿En qué situación está ahora Sarah Wagenknecht? ¿Es ese 20% de opción de voto que tú dijiste? Sí, no es solamente ella junto a alguna gente que ya son un equipo. Mira, la Sarah Wagenknecht en realidad siempre fue oposición adentro del partido Die Linke, porque ella viene más del sector comunista. Y ahora lo que la prensa oficialista le llaman la Putinova, es decir, le dan el apellido de Putin, porque ella está en favor de
resolver el conflicto en Ucrania a través de la diplomacia. Por supuesto, todo el mundo sabe que lo que hizo Putin fue un gran error y una infracción de la ley internacional, pero hay que resolver de alguna manera ese conflicto y llegar a una situación, digamos, con la cual, digamos, los participantes pueden convivir. Ella dice, es una de las cosas que dice, acabar a través de la diplomacia el conflicto en Ucrania y también en Gaza. Y lo otro de sus puntos importantes es reformar el sistema jubilatorio y adoptar el sistema de Austria, porque en Austria hay mucho más justicia en eso. La gente cobra, digamos, 3 veces más que acá cobran, digamos, los pobres estando en Austria. Es decir, Austria es muy similar a Alemania. Es decir, se puede comparar, y ella dice, por ejemplo, en Austria hay una caja jubilatoria en donde todos pagan los freelance, pagan los obreros, pagan los políticos, pagan los jueces, pagan todos. Y el que tiene algún peso de más puede contratar, por supuesto, un seguro para cuando estás en el hospital tener tu habitación privada. Eso es aparte. Pero primero todos pagan ahí por la jubilación y por la situación, digamos, del seguro médico. Es decir, es igual, hay el nivel de la situación médica y jubilatoria es lejos, es mucho mejor. Pero con eso la saga tiene que, digamos, confrontar el funcionario público, que es muy fuerte en Alemania, y el partido que representa el funcionario público es la democracia cristiana, que está, digamos, en oposición en ese momento. El CDU. CDU, exactamente, el partido de la Merkel. Claro. Y yo, en realidad, dudo que la CDU se va a pelear con ese funcionario público, porque va a perder muchos votos con ellos. Es decir, yo no veo en el futuro, bueno, la semana que viene, van a perder todos los partidos de la coalición gobernante, y lo que van a hacer fuerte es la derecha, la AfD, con 30, 32, hasta 35% de los votos, la Wagenknecht con 15, 20%. Es muy difícil la Saga, la ex comunista, haga coalición. Eso no va a pasar. Pero ahora la pelea es, dentro del partido de la Saga, vamos a apoyar en algunas cuestiones concretas si hay una propuesta de la AfD. Vamos a apoyar eso en lo concreto. Y todo el resto de los partidos está gritando, no pueden hacer eso. Eso es, digamos, de lo cual está pasando ahora. Gaby, te agradezco muchísimo el aporte en el día de hoy y estamos en contacto. Un fuerte abrazo y un mejor fin de semana. Bueno, beso para ustedes. Gracias, muchísimas gracias.